Muy buenos días desde el foco oscuro. Hoy estamos a 2 de abril del año 2023 y lo primero que tenemos que recordar es un acontecimiento hoy para variar. Pues vamos a recordar por la entrada de Jesucristo en Jerusalén, de Jesús en Jerusalén. Pues sí, se produce más o menos, pues hoy lo celebramos, que es el Domingo de Ramos, y lo que se celebra es la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Entonces, bueno, pues en San Mateo, en el capítulo 21, pues aquí viene. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino, luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles, las extendían por el camino y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían, y la gente decía: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Pues con esto empezamos, pues sí, porque se celebra, empieza la Semana Santa, la fecha no es fija, porque es la Semana Santa que tiene que ver con el solsticio, con el equinoccio, mejor dicho, y el establecimiento, pero bueno, hoy mismamente en el mundo cristiano se celebra esto, sobre todo en el católico. Bueno, y vamos a hablar de otro que entró en Jerusalén, sí, que le conocemos, Balduino I, fue el primer rey de Jerusalén, que nace en el 1118, en esta fecha. Que fallece en el 1118, el 2 de abril. Pues sí, fue rey de Jerusalén del año 1100 a 1118. La toma había sido en 15 del 7 de 1099. Su hermano fue el anterior gobernante, pero no quiso ser rey porque decía que no iba a llevar una corona, que la auténtica corona era del rey de la de espinas y tal. Y bueno, este sí ya se proclamó rey de Jerusalén y estuvo gobernando estos años. Bueno, pues seguimos un poquito con fallecimientos, porque en el año 1412 fallece Ruy González de Clavijo. Este es un escritor. Y este fue una persona que fue embajador a Tamerlán, donde Tamerlán, pues, sí, el imperio mongol, pues porque hizo un libro de viajes, vida y hazañas de Gran Tamerlán. Sí, fue como para hacer una pinza, o sea, fue enviado por el rey, pues con la idea de Enrique III de Castilla, para hacer una pinza un poco entre los cristianos y los mongoles contra los turcos, el imperio turco, que empezaba ya a ser bastante importante. Bueno, seguimos un poco con fallecimientos. En el año 1992 fallece Juanito, que fue este jugador de Real Madrid durante mucho tiempo. Y bueno, ya hablaremos de... y sobre todo era entrenador y tenía futuro como entrenador, pero fallece en un accidente de coche, por eso lo mencionamos. Bueno, vámonos con acontecimientos, porque en el año 999 Silvestre III es elegido papa. En 1332 se concede el privilegio de Álava. En este se firma la escritura de incorporación de Álava a Castilla, reconociendo Castilla el fuero de Álava. En 1513 tiene lugar el descubrimiento de Florida. En Norteamérica, Juan Ponce de León y sus marineros son los europeos que se embarcan en Florida. Y el 8 de abril ya reclamarían toda la tierra para España. En 1767 se produce la expulsión de los jesuitas, pues después del motín así, poco después del motín de Escrache, pues las 146 casas de jesuitas fueron cercadas al amanecer por los soldados del rey, y así se les comunicó la orden de expulsión, contenida en la pragmática acción. Bueno, pues seguimos un poco con una invención que en 1935, 2 de abril, Watson Watt consiguió una patente para el sistema de radar muy importante en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para parar los ataques de los alemanes sobre Inglaterra. En 1982 comienza la Guerra de las Malvinas, sí, Argentina lanza la Operación Rosario. Habíamos hablado antes del 19 del 3 de la crisis de los chatarreros, que había sido un incidente, pero la Operación Rosario, con lo que Argentina toma las Malvinas, prácticamente hubo solo un muerto, luego hubo muchos más en la guerra. Pues tampoco. Y pues empieza el 2 de abril de 1982. En 1997 tiene lugar el Tratado de la Unión, por el que los presidentes de Bielorrusia y Rusia firmaron un tratado que desde entonces pues se celebra la unidad de los dos pueblos. En 2010 tiene lugar el apagón analógico en España. Empieza a funcionar la televisión digital terrestre y se produce el apagón tecnológico, que antes no era digital, era analógico la señal. Tiene sus diferencias. Vamos con nacimientos, porque en el año 742 nace Carlomagno, nada más y nada menos, que fue rey de los francos en 768, y luego el 25 de diciembre del año 1800 el Papa lo corona emperador, que fue emperador de 1800 a 1814. Bueno, y luego por mencionar, pues bueno, que fue muy famoso el imperio carolingio. Luego la idea del imperio siguió con él prácticamente hasta Napoleón, que sacaba un poco ya la idea del imperio, aunque bueno, sigue habiendo el imperio austriaco, pero bueno, ya no es lo mismo, pero bueno, ya se acaba después de la Primera Guerra Mundial, ya no queda imperio para nada. Y
recordar un poco que los franceses que defendían a Hitler, de los pocos que estaban defendiendo al final a Hitler en Berlín, pues había una división de franceses que se llamaba la División Carlomagno, de franceses voluntarios. Bueno, pues vamos un poco con nacimientos, que en 1725 nace Casanova, pues sí. ¿Cómo Girolamo Casanova? Pues fue un escritor, un músico, pues bueno, pues él hizo la historia de mi vida, francés historia de Maui, y bueno, y pues es una memoria, entonces es muy curioso, pues porque claro, es un libertino que tiene conquistas y tal, y se dice que es un Casanova, entonces pues es la historia, claro, como son. Bueno, en 1840 nace Émile Zola, pues este gran escritor, naturalista, sobre todo pues tiene una saga que es Los Rouillons Marquardt, que son una serie de novelas que están muy bien, yo he leído unas cuantas. Nana también pertenece a Los Rouillons Marquardt, pero es que son novelas que son independientes, ¿verdad? Que todos tienen algo que ver unos con otros, pero son novelas que se leen de una manera independiente de otros, y ya hablamos en su día también, el día 13 de enero, de cuando publicó Yakuzo, pues hablando del juicio de este hombre, de Dreyfus. Bueno, pues seguimos un poquito con nacimiento, porque en el año 1348, ya con gente conocida, con su en la historia no tan importante, pues nace el emperador Andrónico IV de Bizancio, que sería emperador entre 1376 y 1379. María Jesús de Ágreda nace en 1602, esta es una escritora, una monja, que bueno, escribió Mística Ciudad de Dios, publicada en 1670. Al principio fue prohibida, pero luego se concedió el imprimatur, que es un poco como el permiso eclesiástico para imprimir una obra, y luego sobre todo que mantuvo una relación con epistolar muy importante con el rey de España, Felipe IV, durante un tiempo. Sí, un personaje muy interesante, la historia de María Jesús de Ágreda. Francisco María Grimaldi nace en 1618, que es un matemático, que fue el primero en realizar observaciones precisas sobre la difracción de la luz, como que rodea algo, y parece ser que Leonardo da Vinci también había hecho, y algo, bueno, y tiene un cráter lunar, como no podía ser de otra manera. En 1647 nace María Sibila Merian. Esta es una pintora que, bueno, hace unas láminas de plantas, y bueno, él hace un estudio sobre los insectos de Surinam. Y entonces, bueno, es una precursora de entomología y tal. Y bueno, aquí tenemos una lámina suya de una crisálida, de la mariposa. Y seguimos un poco. Seguimos con Alexandre Pétion. Este es un presidente, presidente de Haití entre los años 1806 y 1818, que nace en 1770, y tenemos una serie de mandatarios sudamericanos que nacen en un 2 de abril, las cosas como son, porque el siguiente es Francisco de Paula Santander, que fue presidente de Nueva Granada entre 1832-37, y de Colombia, de 1819 a 1827, nace en 1792, también el 2 de abril, por eso estamos. En 1800 nace Juan Francisco Vidal de la Hoz, Vidal Lahoz, presidente de la Hoz soy yo, él es la Hoz sin más. Presidente de Perú entre los años 1842 y 1843, Luis Sáenz Peña, nace en 1822, que fue presidente de Argentina entre 1892 y 1895, y bueno, ya... vamos con Hans Christian Andersen, pues el famoso escritor de los cuentos, El patito feo, La sirenita, El traje nuevo del emperador, La reina de las nieves, pues esos cuentos que nos ha dejado Andersen, y que bueno, como no podía ser de otra manera, tiene un asteroide. William Holman Hunt es un pintor prerrafaelita, que bueno, que fundió con Dante Gabriel Rossetti y John Everett la hermandad prerrafaelita, que bueno, pues propugnaban un retorno a la espiritualidad sincero del arte, despreciaban la pintura académica y consideraban un poco una vuelta pues a los italianos de antes de Rafael. Bueno, pues tenemos aquí, ahí le tenemos, pintado por él mismo, pues un autorretrato que se pinta él. Bueno, seguimos con nacimiento, porque en 1834 nace otro presidente sudamericano, que es presidente de Perú entre 1881 y, bueno, del 12 de marzo de 1881 al 6 de noviembre de 1881. Francisco García Calderón Landa nace en 1834, en 1858 nace Eduardo Barrón González, este es un escultor español que, bueno, Chivana Zamora, pues tiene ahí un monumento a Viriato. Y en Cádiz uno de Castelar, tiene algunos más, hace sobre todo monumentos. En 1862 nace Nicolai Murray Butler, este es un político, pedagogo, fue Nobel de la Paz por su apoyo al pacto Bryan-Kellogg, que tuvo lugar luego el 27 de agosto de 1928, y por el que se decidió que los países dirimirían sus diferencias de manera pacífica, y bueno, pues poco valió, porque luego en 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial, pero bueno,
Por eso le concedieron el Premio Nobel de la Paz. En 1875 nace Walter Chrysler, pues el fundador de la famosa empresa de automóviles Chrysler, ¿sí? Y del edificio Chrysler ese que hay en Nueva York. Apuntado. En 1891 nace Max Ernst, este era un pintor que era alemán, pero se nacionaliza francés y bueno, pues un poco dada, surrealista, un poco. Y bueno, y aquí tenemos, se van al Museo Ludwig Museum de Colonia, pues verán aquí, pues bueno, pues un cuadro pues que en su día pues puede tener sus críticas, que es la Virgen María pues castigando al niño. Pues tiene un punto, las cosas como son. Y seguimos un poquito con nacimientos, porque Anis Fuleja nace en 1900, es un compositor que hace una pastoral, sobre todo, tiene un concierto pastoral, un compositor estadounidense, John Tissot, nace en 1902, este es un tipógrafo, pues hace una tipografía que es la letra Savon, estuvo durante una época haciendo las portadas de libros de Penguin, o sea, una persona importante, hizo un libro también que se llamaba Tipografía, la nueva tipografía. En 1909 nace Manuel Olivares, que fue un futbolista que estuvo unos años en el Real Madrid, entre 1931 y 1934. Alec Guinness nace en 1914, es un actor que consiguió el Oscar por El puente sobre el río Kwai, claro, sale en El puente pues, del director David Lean, también hace Grandes Esperanzas, Oliver Twist, El puente sobre el río Kwai, que está Oscar actor casado. Luego Lawrence de Arabia, Doctor Zivago, Pasaje a la India, y luego pues en Star Wars es Obi-Wan Kenobi. Y luego en 1980 también le dieron el Oscar de honor. Ferenc Puskás nace en 1927, un futbolista húngaro de los buenos que estuvo en el Madrid, metió bastantes goles en 1958 y 1966 cuando estuvo en el Madrid. Nace en 1927, en 1939 nace Marvin Gaye, este es un músico de jazz, de soul más que de jazz, y que tiene esta canción I Heard It Good, The Rap Wine. Pues nace en 1939. Rosan Set nace en 1942, es un actor que bueno, es un actor indio que sale en Gandhi, No soy mi hija, Mi hermosa lavandería, también una película también que está bastante. Y en Indiana yo soy el templo maldito, por así haciendo papeles de reparto bastante interesantes. Linda Hunt, esta también es una actriz que también nace en 1945 y fue ganadora de un Oscar de reparto por papel a película del año que vivimos peligrosamente, sí, que creo que es una actriz, pero hacía de hombre, es una así muy bajita, nada, pues sí. Y también sale en Los Ángeles, en CNI, NCIS, en las investigaciones de los policías que sacan los casos. Y luego en 1947 nace una cantante mexicana, Paquita la del Barrio, que dice esas lindezas por su boca, que no debe gustar mucho. La reina del pueblo, la guerrillera del bolero, se la llama. Está en contra de la cultura machista. Está ahí unas lindezas que dice, bueno, pues lindezas también, la que le dijeron a Rodney King. Rodney King nace también en 1965, el año que nací yo, pues un 2 de abril. Este fue un taxista, fue famoso por la paliza que le dio la poli el 31 del 3 de 1991. Él tenía antecedentes, parece ser que iba borracho, se quería escapar, no sé qué. El asunto es que le pegaron una paliza bastante gorda y luego en el 29 del 4 de 1992, un año después más o menos, pues el juicio fue absolutorio para la policía, entonces eso provocó disturbios muy importantes en Los Ángeles, hay películas, canciones, hubo 63 muertos en los disturbios, de eso nada más nada menos, pues pasó la historia, las cosas como son, y salen películas, en Malcolm X sale la imagen de la paliza que le dan, y bueno, luego acabó ahogado en la piscina, debía ser un elemento también, pero bueno, lo que hizo tampoco estaba bien. Pero bueno, Cristina López Lichting, lo que hicieron, nace en 1965, es una periodista, escritora, pues en la COPE, en La Razón también sale, en la 13 de televisión, o sea, que son un poquito del lado derecho para esto. Y bueno, y hace libros como Políticamente Incorrecta, Yo viví en un harén, bueno. Diego Basayo, vamos acabando, pues es el músico de Duncan Du, la otra pata de Duncan Du importante, aparte de Miquel Erencho, pues es el que compone también muchas canciones, como esta. Pues sí. Luego hizo también carrera en solitario y también hace pinturas, también pone en algunas exposiciones, pero bueno, sobre todo es conocido como cantante. Y mi canto, ¿dónde irán? ¿Y dónde irán? Mira que Fassbender. 1977 nace
Michael Fassbender, este fue, bueno, es un actor que empezó un poco conocido con la película 300, la película esta de los espartanos, las Termópilas, Leónidas, acordados de los espartanos que murieron aquí. Pues esa película, bueno, que está curiosa de ver, la otra ya de los atenienses es un poco más fuerte, las cosas como son, pero está curiosa de ver. Y luego por hacer Hunger, que va sobre la huelga de hambre que hizo Bobby Sands, bueno, Bobby Sands y más presos de Lira, que al final cayó muriendo el 5 de mayo del 81, este Bobby Sands, bastante conocido porque era parlamentario cuando murió y fue muy importante. Y luego, bueno, siguiendo hizo Malditos Bastardos con Tarantino, y luego Janeire también hace de Steve Jobs, que no consiguió el Oscar, pero lo nominaron. Y luego en X-Men, que yo de pequeño lo llamaba la Patrulla X, lo llamaban los cómics, la Patrulla X la hace de Magneto. Bueno, y acabamos con David Ferrer, pues fue tenista, sigue bien el hombre, pero ya es un ex tenista. Que bueno, que tuvo buenas actuaciones, llegó a ser el tercero del mundo en el julio del 2013 y llegó, pues ganó el París 2012, un Master 1000, y luego quedó muy bien en varios torneos y sobre todo en el Roland Garros, que en el 2013 llegó a la final, pero se encontró con Nadal y claro, y ahí no pudo. Pero era muy buen tenista, tenía mucha garra. Bueno, pues desde aquí nos despedimos, pues hasta mañana, desde el foco oscuro, que les vaya bien.